En este video aprenderemos cómo establecer acciones que le permitan al ciclista señalar a través de su chaleco que se detendrá. Cabe aclarar que para ello realizaremos un prototipo de prueba en una protoboard. El material que necesitaremos es el siguiente: una protoboard, 10 resistores de 330 ohmios, 10 LEDs, 15 cables jumper con conector macho-macho y un push button o interruptor de botones, la tarjeta Arduino Uno y cable para conexión USB apropiado. Comencemos por describir la protoboard. Como su nombre lo indica, es un tablero que se utiliza para probar prototipos, es decir, modelos experimentales, y para montar o colocar elementos electrónicos. Tiene orificios conectados internamente entre sí y se divide esencialmente en 3 regiones. Un canal central, indicado con la letra A, localizado en medio de la protoboard. La segunda región son los buses, marcados con B, que se localizan en los extremos del tablero y generalmente se indican por líneas azules, conocidas también como tierra, y rojas, normalmente asociadas a 5 voltios, conectadas a todo lo largo de la protoboard. La tercera región está formada por las pistas o nodos, señaladas con C, que se localizan a ambos lados del canal central de la protoboard, interconectadas a lo ancho de la protoboard, según lo indican las líneas rosas en la imagen. Algunas protoboards están indicadas con letras y números, tanto en los nodos como en los buses, pero hay otras que no cuentan con estas referencias. Sin embargo, su funcionamiento es el mismo. Antes de continuar, señalaremos algunos puntos que debes tener en cuenta para el armado en tu protoboard. Recuerda que el voltaje es la unidad de medida de diferencia de potencial entre 2 puntos o nodos. Es decir, en la protoboard, en un punto puede tener cierto voltaje y en otro uno diferente. Otro aspecto que debes recordar es que los resistores, también conocidos como resistencias, tienen diferentes valores que pueden ser identificados por medio de las tiras de colores que tienen. Para leer el valor de un resistor, primero debemos colocar los colores plateado o dorado del resistor hacia nuestro lado derecho. El valor de su resistencia se obtendrá identificando los colores de izquierda a derecha. Para conocer el código de colores, visita la siguiente página. En nuestro caso, los colores con que trabajaremos en esta primera parte son naranja, naranja, café. Cabe mencionar que no son elementos polarizados, es decir, se pueden conectar de forma indistinta a diferencia de otros. Este elemento no tiene polaridad, por lo que es indistinto cómo lo coloques. Además de los resistores, necesitaremos cables jumper, que son cables flexibles para conectar los diferentes elementos electrónicos. En nuestro caso, nos permitirán unir las líneas de tierra de los extremos de la protoboard. Otro elemento esencial para comenzar el armado del prototipo de señalización son los LEDs, los cuales podemos visualizar como pequeños focos. Dado que este elemento sí es polarizado, sí importa la forma de conectarlo, por lo que te diremos cómo identificar sus terminales. Existen 3 formas principales de conocer la polaridad de un LED. La primera, la pata o terminal más larga siempre va a ser el ánodo y es la terminal que se conecta al mayor potencial eléctrico para que encienda el LED. La segunda, en el lado del cátodo o terminal negativa, la base del LED tiene un borde plano. Este es el método preferible. Tercera, dentro del LED, la plaqueta indica el ánodo. Esta plaqueta se puede reconocer porque es más pequeña que el yunque, que identifica al cátodo. Por último, aclaremos que el push button no es otra cosa que un interruptor, un botón de presión que al oprimirlo nos permite que la corriente pase. Es preferible conectarlo a ambos lados del canal central localizado en medio de la protoboard. Es un dispositivo que no tiene polaridad por sí mismo, pero para su conexión como interruptor debemos tener cuidado que 2 de sus patas que estén saliendo de una misma cara estén conectadas en una parte del canal y las otras 2 saliendo de la cara opuesta en el otro lado del canal.
Para verificar que hemos entendido las descripciones de los elementos anteriores, vamos a conectar un LED y un resistor a la protoboard y controlar su encendido con la tarjeta Arduino. En el caso del prototipo, todos los LEDs deberán estar conectados a un resistor de 330 ohmios para su adecuado funcionamiento. Haremos funcionar un programa similar al Blink, pero en lugar de encender el foquito de la tarjeta de desarrollo Arduino, deberá encender y apagar un LED que se declarará como salida en el pin 4 del Arduino. Abre el programa Blink y modifica en el setup la línea pin mode. Abre paréntesis 13, output, cierro paréntesis, cambiando el 13 por un 4. Realiza lo mismo en el loop, modificando las sentencias digital write, abro paréntesis 13, high, cierro paréntesis, y digital write, abro paréntesis 13, low, cierro paréntesis. El 13 por 4 como se muestra. A continuación explicaremos el alambrado. Verifica que el cable que va de la tierra, línea azul de la protoboard, está conectado a la terminal que en la tarjeta Arduino está marcada con las letras GND, que es la abreviatura de ground, tierra en inglés. Con otro cable, une la terminal 4 de la tarjeta Arduino con un nodo de la protoboard, arriba del canal central. En ese mismo nodo, conecta la terminal positiva o ánodo de LED. El cátodo conéctalo al nodo de abajo. En ese mismo nodo, conecta una terminal del resistor y finalmente su otra terminal conéctala al bus de tierra, que tiene la línea azul, para energizarlo y cerrar el circuito. Para probar el programa modificado, sube el programa a la tarjeta oprimiendo el icono de flecha a la derecha. Si está bien conectado, el LED encenderá. De lo contrario, habrá que verificar 1. Que el LED esté conectado correctamente. Recuerda que tiene polaridad. 2. Que ambas líneas de tierra azules de la protoboard estén unidas con un cable en ambos extremos de la protoboard, lo que se conoce como puentear. 3. En el IDE, verifica en el menú Herramientas que esté seleccionada la tarjeta Arduino 1. 4. Que la tarjeta Arduino esté conectada correctamente, identificando en el IDE el puerto serial al que está conectado en la computadora. 5. Que no mande mensajes de error en el código. Una vez que ya enciende el LED con el programa, vamos a controlarlo con el push button. Debes conectarlo de la siguiente forma. Utiliza el circuito de LED que realizaste hace un momento y conecta el push button a un resistor de 10 kiloohmios. El resistor evita que al oprimir el botón se conecte directamente a la línea de 5 voltios con la línea de tierra, es decir, que ocurra un cortocircuito y se queme la fuente de energía, en este caso la tarjeta Arduino. Conecta el resistor de un nodo de la línea azul a un nodo del push button y de ese mismo nodo conecta un jumper a la terminal 2 de la tarjeta Arduino. Ahora, conecta alguna de las patas del lado contrario del push button a la línea roja más cercana de la protoboard. Una vez terminado el alambrado, procederemos a programar la tarjeta Arduino en el IDE de la siguiente manera. Para poder controlar el encendido de un LED con un push button, debemos verificar la declaración de variables antes del setup, como se muestra. Luego, en el setup, agrega la declaración de pin button como entrada y LED como salida. En este caso, el interruptor va a la terminal 2 y el LED a la 4. En el loop, se lee el estado del interruptor, es decir, si está oprimido o no con la sentencia digital read, y se le asigna a la variable estado. Si se oprime, es un valor alto al que se le asocia el número 1. De no ser así, se asocia 0. En el caso de asignación de variables, donde por ejemplo en la línea int LED igual a 4, implica que a la variable LED se le asocia el valor 4, y en el caso de la línea if, abro paréntesis, estado igual 0, cierro paréntesis, el doble signo de igual indica que se va a comparar el valor de estado con 0. En este caso,
Si estado es igual a 0, entonces apaga el LED. Pero si estado es igual a 1, enciende el LED. El if es un sí condicional y se entenderá así. Si estado es igual a 0, entonces realiza las sentencias inmediatas que están entre llaves. De otra forma, ¿qué es el significado de la palabra else? Si estado es igual a 1, realiza las sentencias que están entre llaves después del else. Para conservar las modificaciones que se hicieron al programa Blink, pero en un archivo con nombre diferente, el proceso que debes seguir es similar al que realizas en alguna otra aplicación de Windows. Como sugerencia, genera una carpeta llamada Curso de Arduino en tu PC o algún dispositivo externo. Ahora selecciona en el menú de cortina Archivo y la opción de Guardar como. Posteriormente aparecerá una ventana similar al del explorador de archivos. Selecciona la carpeta donde deberás guardarlo, en nuestro caso, Curso de Arduino, y escribe el nombre que te sugerimos, en este caso, encendido LED botón. Finalmente, oprime el botón Guardar. Los archivos de Arduino se guardan con extensión .ino. Cuando guardas un archivo con otro nombre, el IDE de Arduino automáticamente crea una carpeta con el mismo nombre. A continuación te mostraremos la sentencia que en programación se conoce como arreglo de elementos. Por ejemplo, el arreglo mostrado int LED corchete que abre y cierra igual entre llaves 1,2 se llama LED y sus elementos son los números enteros 1 y 2. Se identifica que es un arreglo llamado LED porque tiene corchetes que abren y cierran a la derecha del LED, al que se le asignan los números dentro de las llaves separados por comas. Los números están asociados a los elementos de un arreglo, entendiendo a este como un conjunto de elementos ordenados, en este caso un renglón, y se declara en el programa antecedido por el tipo de los elementos que lo componen, en este caso int, que indica que los elementos son números enteros. Otro ejemplo es el siguiente, un arreglo llamado foquito. Después del nombre del arreglo, teclea corchetes de apertura y cierre, y el signo igual. Coloca los elementos del arreglo entre llaves y separados por comas. En este caso, los elementos del arreglo llamado foquito son los números enteros 7, 8, 9 y 10. Al primer elemento se le identifica como elemento 0, al 8 como el elemento 1, al 9 como el elemento 2 y al 10 como el elemento 3 del arreglo. Ahora mostraremos la distribución de los LEDs utilizando una figura para asignarles numeración y que sea más fácil entender el alambrado. Vamos a alambrar los LEDs 0, 6 y 7. Alambraremos el LED de la posición 7. Toma tu protoboard y si está numerada, identifica el nodo 5. Si no es así, contabiliza 5 orificios de manera horizontal. En esa posición, coloca un LED sobre el canal central de la protoboard. Recuerda que el LED tiene polaridad, por lo cual deberás verificar que el ánodo del LED se encuentre conectado en la parte superior, letra F, y el cátodo en la parte inferior, letra E. Para el buen funcionamiento del encendido de LED, necesitamos conectar un resistor de 330 ohmios. Este elemento no tiene polaridad, por lo que es indistinto cómo lo coloques. Conecta un extremo del resistor en cualquiera de los orificios del nodo donde colocaste el cátodo de LED. El otro extremo del resistor, conéctalo al bus de tierra, línea en color azul, que quede más cercana. Continuaremos con el alambrado de LED de la posición 0. Identifica el nodo 10 de la parte superior de la protoboard o contabiliza 5 orificios de manera horizontal. Desde el orificio donde colocaste el LED anterior, coloca el ánodo de LED y el cátodo conéctalo directamente al bus de tierra superior. Este LED también estará acompañado de un resistor. Conecta uno de sus extremos en alguno de los orificios restantes del nodo donde conectaste el ánodo de LED y el otro extremo conéctalo en alguno de los nodos de la parte inferior de la protoboard, preferentemente alineado con el LED que conectaste anteriormente. Ahora realizaremos el alambrado de LED de la posición 6. Identifica el nodo 11 de la parte inferior de la protoboard. Ahí conecta el ánodo de LED y el cátodo de LED en el bus de tierra inferior. Conecta en cualquier orificio restante del nodo inferior un extremo del resistor y el otro extremo conéctalo en algún orificio del nodo 11 de la parte superior de la protoboard.
Ya están colocados los primeros 3 LEDs en la protoboard. Ahora hay que conectarlos a las terminales que les corresponden en la tarjeta de desarrollo Arduino. Primero, para garantizar un mejor funcionamiento de la protoboard, verifica que estén interconectados los buses superior e inferior de tierra con un cable jumper y los buses superior e inferior de voltaje con otro cable jumper en ambos extremos de la tableta. Ahora toma 3 cables jumper. Con el primero de ellos conectarás el ánodo de LED de la posición 7 con la terminal numerada con el número 11 del Arduino. El segundo cable jumper, conéctalo del extremo libre del resistor de LED de la posición 6 a la terminal 10 del Arduino. Conecta el tercer cable jumper del extremo libre del resistor de la posición 0 a la terminal 4 del Arduino. Finalmente, para alimentar a la protoboard a través del Arduino, conecta un cable jumper de la terminal GND del Arduino con algún orificio del bus de tierra más cercano a la protoboard y la terminal del Arduino marcada con 5 voltios. Conéctala con un cable jumper al bus de voltaje junto a la línea roja más cercano a la protoboard. Te sugerimos hacer coincidir los colores de los cables jumper, azul para tierra y rojo para voltaje, a fin de facilitar la revisión. Ya está listo el alambrado de los primeros 3 LEDs de tu prototipo de señalización. Con esto podrás programar diferentes rutinas.